propaganda y un invitado, Lauti. Sí, es el diputado Esteban Paulón del socialismo, también integra Hacemos Consenso Federal. Bueno, lo decía Dani recién, parece que fue hace un mes lo del martes, que quedó afuera la ley ómnibus, se elaboró mucho y se cayó. Venía pensando en eso, digo, ¿qué fue? ¿Martes? ¿Fue esta semana? Sí, fue esta increíblemente. semana. Hace una semana se daba la votación en general a favor de la ley, ese espejismo que el gobierno festejó como un triunfo y que habíamos dicho nosotros desde el principio que no iba a salir porque no estaban los votos, porque el dictamen de mayoría tenía más disidencias que artículos a favor. Eso quiere decir que muchos de los diputados, la mayoría de los diputados y diputadas que habían firmado ese proyecto, tenían más discrepancias que acuerdos con el proyecto en sí. Por lo tanto, era muy difícil que ese proyecto avanzara. Se forzó la máquina, el gobierno no quiso ver, no quiso escuchar. Tiene un problema el gobierno con ver la realidad. Quizá al presidente no le gusta que le digan que no, o nadie se anima a decirle que no. Y eso llevó a forzar la maquinaria en el Congreso, hasta que finalmente el martes, cuando íbamos por el quinto o sexto artículo y quedaba claro que ese proyecto no iba a salir y que los temas se iban cayendo, el gobierno decidió mandar la comisión, que es un eufemismo para decir que la ley se retira. Ya está. Nos metemos en lo que tiene que ver con lo que van a presentar en la justicia ustedes. Por un lado, algunas acusaciones, por otro lado, que quieren saber qué es lo que está pasando exactamente atrás de la cuenta de la oficina. Tenemos algún problema con el micrófono de Lauti. Decíamos, a raíz de las distintas cuentas de Twitter que publicaron listas, incluso la cuenta de la oficina del presidente Javier Milei, con los diputados que habían votado en contra, es que tanto Paulón como Mónica Fein, tengo entendido también, van a ir a la justicia porque, bueno, además de la lista, esta con este escrache que denunciaron desde distintos espacios políticos, apareció este otro tuit de Agustín Laje en el que dice los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, ambos de Santa Fe, votaron contra fortalecer la lucha de las fuerzas de seguridad contra el narco. Muchos hoy dudan sobre su integridad. ¿Tendrán acaso algún tipo de vínculo con los narcotraficantes? Y este mensaje fue retuiteado, Esteban, por el presidente. Por el propio presidente. Sí, la verdad que nos preocupa mucho. El presidente está en una situación, en una actitud muy violenta, tuitea compulsivamente, agrede. Ustedes vieron videos en las redes donde un video fake nos dispara a los gobernadores, a los diputados, a los sindicalistas. Todo el lenguaje es violento, eso nos preocupa enormemente, pero lo que más nos preocupa es que hay una falta de empatía del presidente y del gobierno nacional para con la situación que está viviendo mucha gente. Nosotros estamos atravesando una crisis muy profunda. Por supuesto, no empezó el 10 de diciembre, es una crisis que venimos arrastrando hace tiempo, pero se profundizó a partir de la devaluación, con jubilaciones de 105.000 pesos más un bono. Yo le pido a la gente que nos está mirando que piense cuánto cuesta cargar un tanque de nafta, cuánto cuesta ir con el changuito al supermercado y que intente pensar qué haría con 105.000 pesos. Con eso tienen que vivir y comprar medicamentos nuestros jubilados y jubiladas, y al presidente no le parece ser un tema relevante, parece que es más relevante quién dijo tal cosa y quién dijo otra, y creemos que tiene que cambiar la dinámica del gobierno en ese sentido, tiene que ir hacia una dinámica de más empatía. Justamente el presidente que había planteado que la única ministra de billetera abierta iba a ser Sandra Petovero, la ministra de Capital Humano, que parece que tiene una billetera abierta pero vacía, porque hasta ahora ninguna medida ha ido a recomponer ingresos de los sectores que peor la están pasando. Y ante esto distraen con este tipo de cuestiones y obviamente esto es una acusación mucho más grave. Por eso nosotros junto a Mónica Fein vamos a ir a la justicia a pedir a la justicia que lo cite a Agustín Laje y al presidente. Y al presidente también. Sí, porque podemos mostrar, ahí se ve el retuite, ahora si se ve arriba. Nosotros creemos que la justicia los tiene que citar a ambos, a Agustín Laje porque lo publica y al presidente porque lo repostea, quiere decir, da su acuerdo, para que presenten pruebas, para que ratifiquen o rectifiquen. La verdad que en 130 años de historia del socialismo en Argentina ha sido un partido ligado a la honorabilidad. Decía nuestro fundador Juan B. Justo, manos limpias y uñas cortas. Y en todos los años que tenemos, tanto de legisladores como en la función pública, no hay una sola denuncia por corrupción contra un dirigente socialista. Así que va a tener muy difícil Agustín Laje probar en la justicia lo que está diciendo tan livianamente, que casualmente se postea minutos después de que pedimos nosotros en un expediente en la Cámara de Diputados de la Nación que saber qué es la oficina del presidente de la República Argentina. Esta misteriosa oficina
que tiene información privilegiada. Ustedes saben que la oficina de la Presidencia de la República Argentina fue la que ayer dijo que se cortaban los subsidios a las provincias para el transporte. Aún hoy no está publicado en el boletín oficial. ¿Qué tipo de información privilegiada maneja la oficina del presidente? ¿Quién es? ¿Qué presupuesto tiene? ¿De quién depende? ¿Es un ente oficial o no es un ente oficial? Tenemos que leer esa información como información pública y por tanto tiene que ser transparente y de calidad. ¿La maneja el vocero? Bueno, muchas dudas para una oficina que se ha dedicado más bien al escrache y a perseguir opositores. Ya nos metemos con lo que tiene que ver con el retweet de Milei también a la lista de diputados que para ellos son traidores, y ahora nos apunta Rodo Boros, nuestro productor, que es algo que acaba de ver Dani Gian, es un tuit de Cerimedo, que integra parte de La Libertad Avanza, que dice lo siguiente. Sí, Fernando Cerimedo comparte justamente el comunicado del Partido Socialista que hacía referencia recién el diputado Paulón, y dice: ¿votaron o no en contra de esos incisos? Porque en la justicia es lo primero que le van a preguntar. Esto acaba de publicarlo. Decirle a Cerimedo, primero la votación es pública, o sea que él puede constatar rápidamente que efectivamente votamos en contra de esos incisos. Ustedes saben que en el proyecto de ley, sobre 664 artículos, ninguno hablaba de narcotráfico, trata, ni corrupción, ni ninguno de los delitos que se intentaron instalar en ese inciso. Sí había 19 artículos que hablaban de reprimir la protesta social, de aumentar las penas para las personas que manifestaban y de modificar las escalas penales, distorsionando, y sería mucho más gravoso para la justicia cortar una calle o cantar el himno como la militante radical cuando terminó una de las sesiones, que por ejemplo el delito de pedofilia. Esa es la reforma de seguridad que intentaba implementar Patricia Bullrich en la ley ómnibus. Y a último momento, en la sesión, no antes, no por acuerdo con los bloques, en la sesión, excusándose en que Morales Solá había denunciado en una nota de La Nación que había habido valijas narcos en el Congreso, en la lectura a viva voz que se hacía de cada artículo, en ese bingo que parecía más un bingo que una sesión, y que fue el tratamiento de una ley en tiempo real, inexistente en la historia del Congreso, que una ley se redacte en tiempo real, apareció un inciso en el cual muchos diputados y diputadas lo votamos en contra porque no fue analizado por la Comisión de Legislación Penal. Miren, yo les quiero decir, el Partido Socialista en el gobierno de la provincia de Santa Fe es el partido que encarceló a las bandas narcos en Santa Fe. Los monos están presos por el accionar del Partido Socialista, no por las fuerzas federales que nunca llegan, no por los cargos en la justicia federal que no están todavía nombrados. Hoy el Ministerio de Seguridad tiene todas las herramientas para hacer la persecución del delito de narcotráfico. No lo hace porque no hay voluntad, no la hubo del gobierno anterior y no la hay de este. Así que no busquen excusas, no es un inciso colado por la ventana en una ley que todos los diputados y diputadas desconocíamos, sino es la falta de voluntad de los gobiernos sucesivos de meter los pies en el barro y de ir a combatir el narco en Santa Fe como lo hacen las fuerzas provinciales. Rodo, ¿podemos mostrar el retweet del presidente a la lista y scrolleando también cada uno de los nombres para que Esteban nos dé su opinión en relación a lo que se publicó justamente desde la oficina del presidente? El presidente hace retweet porque de hecho lo compartía yo el otro día en una nota que le hacía a Ramiro Marra y me decía, no, solamente vale lo que es oficial, no los retweets, los me gusta, no podemos hacer. Pero bueno, esto... Si supiéramos qué es lo que es oficial, ¿no? Porque... Esto es en la cuenta... esto creo que es de la cuenta del presidente, pero esto no es lo de la oficina del presidente, no importa. Lo de la oficina del presidente era justamente algo oficial, pero bueno, que el presidente retuitee las fotos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Es un scratch, es un método fascista, es un método que habíamos pensado que en democracia no íbamos a volver a ver. Porque una cosa, Lautaro, es la dinámica de las redes, donde se dicen muchas cosas, donde hay mucho anónimo, donde hay mucho troll, donde llamativamente los trolls están más activos que nunca. O sea que evidentemente por eso queremos saber qué fondos y qué recursos tiene la oficina del presidente. No vaya a ser cosa que algunos de los fondos estén allí financiando trolls. Y otra cosa es que la principal autoridad del país inste al escrache, como es esto, una foto. Digo, yo en alguna publicación puse que si alguno de los diputados o diputadas que estamos en este listado con foto nos pasa algo en la calle,
porque siempre hay alguien que piensa que está bueno hacer justicia por mano propia o que hay que tomar el escrache por mano propia, efectivamente hacemos responsable al presidente por las cuestiones que puedan ocurrir. Y quiero decir algo que me parece importante, Lautaro, y volvemos si querés a lo del proyecto. Pero yo quiero decir que el presidente hoy está en una gira internacional. Que esa gira internacional le permite mirar al país en perspectiva, desde afuera, cómo nos ve el mundo. Que esta gira internacional ha tenido un componente de encuentro espiritual muy importante para el presidente. Estuvo en el Muro de los Lamentos, lo vimos muy conmovido, mañana lo va a ver al Papa, el lunes lo va a volver a ver al Papa. Yo quisiera pedirle al presidente con enorme humildad que este encuentro con su fe y esta posibilidad de ver al país en perspectiva le permita serenarse, y a la vuelta del viaje convoque a los 23 gobernadores y al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, si está en el país porque sé que estaba de viaje, se lo vio en algún aeropuerto en Estados Unidos, a los 24 referentes de los distritos, de los territorios, para encauzar un acuerdo básico de 4 o 5 puntos que permitan retomar un diálogo democrático razonable en Argentina. No estarás pidiendo mucho, ¿no? Digo, en relación a cómo actúa el presidente. Le voy a pedir más. El 1 de marzo, que él tiene la obligación constitucional de venir al Congreso y que ya hay rumores de que no vendría, de que nos volvería a dar la espalda, yo le pido encarecidamente que venga a tender un puente, que el Congreso quiere dialogar, que hay herramientas que creemos que es importante que él pueda tener para avanzar en su programa. No cheques en blanco, no a cualquier precio, no la suma del poder público, pero el Congreso ha estado 50 días, vos lo has visto porque cubrís Parlamento, ha estado 50 días trabajando fuertemente y la verdad que se habían logrado acuerdos. Entonces, o encauzamos el debate democrático en carriles normales, o la verdad que esto viene mal, porque son 4 años por delante de Javier Milei, y si ya en 50 días estamos con escraches, imagínate lo que puede ser en los próximos meses. Ahora, Esteban, recién hablabas de los gobernadores, sin nombrarlo así, y también de los acuerdos. ¿Crees que tiene algo que ver el señalamiento que se está dando puntualmente con el gobernador de tu provincia, con el gobernador de Córdoba? Hay como algunos gobernadores en la mira directamente con lo que te pasó a vos, con lo que estás denunciando ahora. Sí, de hecho le sumo, la propia Patricia Bullrich dice que en Santa Fe, si no votaban a favor, le sacaba la fuerza de seguridad. Bueno, no, son de ella los gendarmes, parece que los compró, los pone y los saca. Gendarmería son fuerzas federales, que yo sepa Santa Fe sigue siendo parte de la República Argentina, como las otras 23 provincias, así que la ministra lo que tiene que hacer es atender las necesidades de seguridad, que nosotros celebramos el operativo Bandera, que está en marcha en Santa Fe, que en un inicio coordinó las fuerzas federales con las fuerzas provinciales, pero al contrario, no solo no tiene que sacar la gendarmería, sino que tiene que poner recursos para fortalecer esa lucha contra el narcotráfico, menos declaraciones y menos tribuna y más acción concreta. Pero yo creo que el presidente no termina de entender la dinámica de una república. La gente votó un presidente con este temperamento, porque entendió que hacía falta un cambio y quería a alguien que empujara ese cambio y vio en Milei esas características. Pero también votó un Congreso para que lo controle. Y es con lo que el presidente se encontró en esta ley. Un Congreso donde él tiene minoría, que es lo que determinó la misma gente que a él lo votó, votando las bancas. A mí me votaron, no me votaron 14 millones de personas como a Milei, no me voy a poner en ese nivel, pero sí me votaron los ciudadanos santafesinos para que los represente. Y en esa representación está el equilibrio. Entonces el presidente, en lugar de enojarse con gobernadores, con diputados y con la realidad, lo que tiene que hacer es tratar de interpretar y entender la realidad y actuar en consecuencia. Y estas amenazas a los gobernadores, esta venganza fiscal que empezó con los fondos del transporte, que quiero decir, se dijo mucho no, porque esto en realidad, las provincias que recorten los fondos del fondo fiduciario que nos enteramos por la oficina del presidente de la República Argentina y no por el boletín oficial, esos fondos vienen de un impuesto a los combustibles. Es dinero que la gente paga cuando carga combustibles específicamente para ese fondo, para subsidiar el transporte urbano e interurbano en las provincias, y el presidente no puede por sí solo retirar esos fondos. Por eso también estamos presentando, junto a Mónica Fein y diputados de otras provincias, otro proyecto para que el gobierno cumpla con lo que está firmado, cumpla con el acuerdo que tiene con los gobernadores. Y si tiene cosas que discutir con los gobernadores, lo tiene que hacer cara a cara y restituyendo un vínculo de confianza. Hace varios días que hay gobernadores que directamente no le atienden el teléfono a los funcionarios nacionales, y no es por nada de buena o mala persona, es porque se cansaron de que les mientan.
se cansaron de que los aprieten, se cansaron de que los extorsionen. El gobierno le miente a los gobernadores. Bueno, decís. la ley se cae no por obra y gracia de la divina providencia, se cae porque había una serie de acuerdos de trabajar en tema obras públicas, en fondos que la nación debe a las provincias, en compensaciones a las cajas de jubilaciones, que el presidente y su equipo incumplieron sistemáticamente y no aparecían en el texto. Entonces, cuando vos no tenés un texto sobre el cual estás discutiendo, que es el gran problema que tuvo esta sesión, que fue anormal por todos lados, y los artículos se van cantando en vivo como si alguien en otra habitación los estuviera escribiendo, una ley escribiéndose en tiempo real, y si no hay confianza, yo difícilmente crea que el texto que va a plantear un miembro informante en la Cámara llegó a un bloque cercano al nuestro, con el que trabajamos muy de la mano. Uno de los diputados se tuvo que abstener porque se había perdido. Era tal la confusión que bajo un inciso, que elimino otro, que quito, bueno, ustedes lo veían en el informe, cantando números como un bingo, todos anotando números, tachando las órdenes del día. El Congreso no puede trabajar así. Por eso necesitamos serenidad. De parte del Congreso está la voluntad de trabajar, falta la parte del gobierno, que tiene que ser de bajar un cambio, de serenar, no de echar nafta al fuego a través de retweet, a través de amenazas, a través de denuncias, porque Argentina, muchos argentinos y argentinas le están pasando mal, lo veían ustedes también en el informe. Hay gente que según donde esté, o tiene que dar de baja la prepaga, o ya no puede comprar la leche para los pibes, o tiene que sacar a los chicos del colegio privado o parroquial y mandarlo a un colegio público, no llega a fin de mes, cortó vacaciones. Digo, todo el mundo está haciendo un ajuste en su medida. Si el gobierno no entiende esto y no es un poco más empático, la verdad que también lo que se va a agravar es el clima social de aquí en adelante. Esteban, ¿te puedes quedar un ratito más? ¿Cómo no? Bien, vamos a ver un resumen de nuestra cobertura, la de Fuera de Agenda, en lo que fue el martes, el día de la sesión donde el proyecto pasó a comisión, pero parece que ahora finalmente el presidente va a decidir ni siquiera tratarlo. Vemos el informe y a la vuelta sumamos al periodista Mati Mousset para generar también un poco más de análisis. Vemos el informe y ya volvemos. Ahí viene Venegas Lynch, chicos, lo tengo. ¿Todo bien? Vamos en vivo. De lo que se trata en una situación de naufragio, que es lo que deja el kirchnerismo, es tratar de repartir salvavidas lo mejor posible, pero fundamentalmente pensar a largo plazo para que no se ahogue más gente. A ver. Si van a votar es que salgo, no te preocupes. Bueno, la última... Perdón, dale. El PRO acompaña todo, no tiene ninguna duda, nada le hace ruido. No, nosotros vamos a acompañar todo, pero también tenemos diputados que pertenecen a determinadas provincias que están haciendo algunos planteos y que todavía los seguimos negociando. Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo tratan de receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder, hay que ganar. Y por eso lo que acabamos de ver, ¿no? Donde un presidente de una bancada dialoguista, colaboracionista, les pide que por favor dejen de perder artículos y le pide por favor un cuarto intermedio justo antes de que inicie el artículo 5, que tiene que ver con la privatización de las empresas de todos los argentinos, ¿no? Lo que estamos viendo es verdaderamente un papelón. Lilita Carrió, mientras estaba votando facultades delegadas, puso: lo que se está votando es un horror constitucional y viola el artículo 29 de la Constitución Nacional, capítulo 2, facultades delegadas. Los que votan a favor no hablen nunca más de la República. Si Macri no tuvo facultades delegadas es porque se opuso a la coalición cívica. Diálogo sí, la suma del poder público jamás. Esto implica una traición a la patria y habla de que van a ir muchos presos porque están ligados al poder económico y político. Yo la verdad que no estoy ligado a ningún poder económico. Yo respeto mucho a la doctora Carrió, pero es una persona que, como cualquier ciudadano, también es falible, ¿no es cierto? Entonces no quiero entrar en polémica, esa es su opinión, la respeto, no la comparto. Nosotros no estamos dando la facultad de una monarquía. Bueno, no suelo coincidir mucho con el pensamiento de Lilita Carrió, pero en este caso hay que darle la derecha, hay que darle la razón, porque la verdad, bueno, lo hemos visto, ¿no? Cómo se han caído artículos en cada uno de sus incisos, artículo 3, 4, 5, muchos de sus incisos que tenían que ver con estas facultades delegadas se fueron cayendo
con el voto de los supuestamente dialoguistas, ¿no? Y por eso este cuarto intermedio, justo al iniciar el artículo 5, que es el que tiene que ver con las privatizaciones, que a través de este mamotreto, esta ley ómnibus, se le quería permitir al presidente Milei. Estamos hablando de un presidente que no tiene las características de todos los presidentes que hemos tenido en la Argentina desde 1983 a esta fecha. Por eso votamos en contra de esos artículos y la coalición cívica también. Hay límites que no se pueden cruzar. Creo que Carrió lo pone en un plano bien claro y aquí en el Congreso el presidente está encontrando los límites y bueno, tendrá que aprender a gobernar con los límites que el Congreso le ponga de aquí en adelante. Fernando, breve puede ser. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. No, ahora no. ¿Por qué no? Bueno. ¿Cómo se reordena el PRO? Mauricio Macri tiene ganas de volver a ser el presidente del partido. ¿Qué pasa? ¿Hay internas ahí? ¿Patricia Bullrich lo permite? ¿Le molesta? ¿No le molesta? Yo tengo dos respuestas para eso. La primera es que no soy astrólogo ni adivino, pero no. La respuesta en serio a esto debería ser que yo creo que es muy bueno que Mauricio vuelva a presidir el PRO, porque creo que Mauricio es una persona que ya está alejada de sus apetencias políticas y es el fundador y es la persona que puede ponernos a todos bajo el mismo paraguas de vuelta. Sí, presidente, solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Aprobado, queda levantada la sesión. Vuelve a comisión, el gobierno tiene que escuchar, tiene que ser más flexible, esto es una democracia, es diálogo, no es por la fuerza, así que es un shock para toda la Argentina, pero lamentablemente teníamos razón, no era la forma ni el fondo. ¿Por qué el proyecto vuelve a comisión? Bueno, vuelve a comisión porque hubo cuestiones que hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores no cumplieron con su palabra, así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir trabajando y seguir dialogando con todos el conjunto de los bloques. Hoy estamos volviendo al lugar que nosotros propusimos el miércoles de la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, la primera moción que realicé yo cuando se empezó a tratar este tema era la vuelta a comisión. Y veíamos venir las dificultades que iba a haber. En primer lugar, por todo el trámite parlamentario que había sido absolutamente deficiente, un trámite parlamentario que había sido absolutamente oscuro, que había llevado un dictamen de las comisiones donde los diputados y diputadas que firmaron el dictamen de mayoría, inclusive aquellos que le hicieron disidencia, ni siquiera sabían de qué se trataba. Y nosotros arrancamos el tratamiento de esta ley en el recinto pidiendo la vuelta a comisión y nos dijeron que no. Esto es claramente una derrota parlamentaria por parte del espacio político del presidente Milei. Breve puede ser. Un segundito. Vamos. Me voy que te arriba. Me presentaste 20 cosas. 20 cosas. Una. A ver, bueno, rápida, cortita de a pie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo va? Bien, estamos ya viniendo en vivo. ¿Lo ves como una derrota? No, un empate. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. ¿Acordaste algo? Vemos que no empezamos a cumplir. Me parecía que son cuestiones que era un hecho, que nosotros estábamos convencidos que íbamos a tener un acompañamiento. Sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que íbamos a consensuar, sabíamos que íbamos a tener algunos votos muy justos, otro ampliado y otro que quizás perdíamos, pero no en estas condiciones donde vos te sentás, acordás y no cumplís. ¿Cómo lo puede llegar a tomar al presidente al resultado del día de hoy? No, el presidente estaba confiado que lo que le habíamos dicho el día de ayer y antes de ayer, que íbamos a tener, en verdad íbamos a tener una ley después de haber votado en general de una manera muy aceptable. Y así que bueno, y cuando vos le decís, estamos acordando, estamos todos de acuerdo, y algunos se quedan en el camino y te dicen, no, hoy me duele la cabeza, mañana, eso no es así. ¿Puede llegar a pensar algún más la relación entre los gobernadores y el Ejecutivo? De parte de nosotros no, de parte que se preocupen ellos, nada más, porque lo que no cumplieron fueron ellos, no nosotros. Nosotros cumplimos a rajatabla. Pichetto había advertido de que se estaba perdiendo, se estaban desarmando varios artículos, van a cuarto intermedio. Vuelven y piden que vuelva a comisiones. ¿En qué momento se dan cuenta que tienen que volver a comisión? No, es cuando perdimos 2 o 3 artículos. Ah, claro, ustedes no estaban adentro, se perdieron. Sí, igual lo estaban televisando. Después se perdieron un par de artículos y cuando vimos que esos artículos, lo que tenés acordado y no te lo acompañan, ahí donde se quiebra la situación, es decir, algo está pasando. Lo salvó la advertencia. Miguel Ángel siempre advierte y siempre advierte para bien, pero igual nos estamos dando cuenta cuando veíamos que en los votos estábamos... Muchas gracias por las palabras. Gracias a ustedes.
y les colapsó de tal manera que una ley ómnibus de 664 artículos, en el artículo 6º se detuvo y empezaron a observar La Libertad Avanza y sus aliados que iban perdiendo todas las votaciones. Y ahora tenemos el otro tema, que es lo que conservan, que es el mellizo de esta ley. Esta ley ómnibus hoy se queda sin nafta, pero el mellizo está vivo y el mellizo es muy bravo. Y el mellizo es el DNU. ¿Lo siente como una derrota? No, por favor, ¿cómo? Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Cristian, fue contundente Pichetto pidiéndole que sean más flexibles a La Libertad Avanza porque si no se iba a perder todo. Se pidió un cuarto intermedio justo antes de privatizaciones. ¿Qué se resolvió ahí adentro? Hace 30 días que venimos trabajando. La verdad que decir que el gobierno no ha sido flexible es un capricho. El gobierno ha sido flexible. ¿Está diciendo caprichoso a Pichetto? No, mucho menos a Miguel, que le tengo un aprecio, respeto intelectual y personal muy grande. No, lo que estoy diciendo es que hay sectores que se capricharon en ser la máquina de impedir para que esta ley no salga. Estamos discutiendo otra cosa. Cristian, Javier Milei había posteado un chiste de Nick que decía que había logrado que todos los diputados se reúnen y que trabajen en enero. Los chistes me lo tomo de risa y aparte me encanta Nick. Así que no hay ningún problema. Nosotros, cuando se labura en enero, cuando es convocado por el gobierno, cuando no se labura en enero es porque la Constitución lo dice. Cuando Milei fue diputado, en enero del año pasado él tampoco trabajó y en febrero tampoco, porque no se podía trabajar porque no había convocatoria a extraordinarias. Hay convocatoria extraordinaria que lo hace el gobierno, acá estamos para laburar. A mí me vieron todos los días ustedes trabajando, salvo los fines de semana cuando pude. No lo vi, pero si ese es el caso, te diría que el antecedente del Congreso es que sí, ha trabajado bastante poco, que a veces uno hace suponer decir que es mejor que trabaje poco, porque cuando trabajó ha presentado cosas contrarias a la vida, la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley. La legislación en general en los últimos 40 años ha sido en contra de eso y es gravísimo y hay que desandar ese camino. ¿Antes de los 40 años? En la época de la dictadura. Para tomar, bueno, por supuesto, y antes también, y en la época del 55, Perón y qué sé yo, bueno, también podemos retrotraernos a eso. Vuelve a ratificar lo que él piensa del legislativo. Si fuera por Milei, no debería haber legislativo. De hecho, me encanta Nick, me parece un gran caricaturista, y la verdad que quienes hacemos política tenemos que entender la libertad de expresión. Mira, te voy a contar un siente que los trató de vagos? Lo puede haber hecho y uno puede o no estar de acuerdo. A ver, si quieren pidan mis entradas en la Cámara de que soy diputado y se van a dar cuenta, yo vengo todos los días a trabajar a mi oficina porque no tengo otra oficina. ¿Tiene la publicación en Instagram y le pone un like o no le pone un like a la publicación de Nick y de Milei? A la de Nick sí. El presidente ha dedicado más tiempo a tuitear y retuitear y dar likes que a trabajar, parece, y a entrevistas con gente amiga. Así que no sé si es la persona más indicada. El Congreso, con enorme responsabilidad, incluso a pesar de ese tipo de agresiones, está dando el debate para que él pueda tener las herramientas, muchas en las cuales nosotros no creemos, por eso hemos votado en contra, pero el Congreso está discutiendo, debatiendo y funcionando como corresponde a la República y a la democracia. ¿Cómo tomaste, Cristian, el tuit de Horacio Rodríguez Larreta, que prácticamente habló del consenso, de lo que sucedió aquí adentro? Es una posición, digamos, que en el caso mío no comparto. ¿No coincidís con Horacio Rodríguez Larreta? No comparto. Creo que se trabajó mucho por el consenso, demasiados días por el consenso. Consenso no es que la oposición le marque la agenda legislativa al gobierno. Sumamos al análisis a Matías Mousset, que trabaja en él mañana con Max Urtiz Berea, también en Gelatina y en Corta. Ninguno de ellos medios tradicionales. ¿Cómo te sentís acá, Mati? Hola, Mati. Primera vez acá. Bien. Así que, no, bien. ¿Cómo viviste esta semana? Lo hablábamos con Dani, recién lo hablábamos con el diputado Paulón también. Parece que fue hace 15 días atrás, pero pasó todo esto ahora. Además, Mati había preparado, Lauti, no sé si lo viste, un hilo muy largo sobre la ley Ómnibus que después no sabía qué hacerlo, bueno, ¿no? A comisión. Ese hilo a comisión. Volvió a comisión juntos. Sí. No, me parece que, a ver, termina esta semana, una semana en la que me parece que el título principal es que se terminó la luna de miel. Digo, terminó todo este proceso de, bueno, este arranque de gobierno con esta alineación que generalmente tiene cada presidente apenas asume. Me parece que esta semana terminó de dinamitar todo eso y lo dinamita el propio presidente. Lo de hoy fue una ruptura política, más allá del tema de, bueno, las renuncias de algunos funcionarios. No es lo mismo a lo que fue la renuncia en su momento de Ferraro, porque esta es una ruptura política con sectores que Milei había incluido dentro de su coalición de gobierno, no su coalición política electoral,
pero sí su coalición de gobierno, porque, digo, más allá de las capacidades de Giordano y de Rollón, no estaban ahí solamente por esas capacidades de conocimientos en las áreas que manejaban, sino que estaban porque, bueno, con Giordano se supone que se incorporaba al gobierno de Córdoba y con Rollón se supone que se incorporaba al gobierno de Salta, en algo que a Milei le faltaba, que eran gobernadores. Me parece que esta renuncia, digamos, o este despido en realidad que les hace Milei es una forma de romper esa coalición de gobierno en una ruptura que es rápida, porque llevamos apenas 60 días de este gobierno, y que me parece que dejan por lo menos una nueva etapa ahora para un oficialismo que va a tener que, digamos, afrontar lo que queda sin, por lo menos esta alineación que había logrado inicialmente con los gobernadores. Me parece que eso es un dato político importante de lo que ha sucedido hoy después de lo que ha sido una semana muy conflictiva. Rodo, ir al comunicado que estaba mencionando Mati y después a la respuesta de Giordano, de las renuncias, para ya después meternos en el posteo de Javier Milei aumentando el nivel de la confrontación, ¿no? Pero recién hablaba Mati del comunicado de la oficina del presidente que le pide, ahí Dani. Sí, la oficina del presidente de la República Argentina comunica que el presidente Javier Milei ha solicitado la renuncia del titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, del ANSES, Osvaldo Giordano, y de la secretaria de Minería de la Nación, Flavia Rollón. Sus respectivos sucesores serán anunciados por este medio en los próximos días. Y contestó Giordano, o al menos publicó un tuit hablando de este comunicado, después de el comunicado que veíamos de la oficina del presidente. Podemos ver el tuit de Giordano, que es el funcionario justamente que mencionaba el comunicado. Y Giordano, ahora ya podemos decir exsecretario, más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Petovelo. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en ANSES. Les deseo una gran gestión al presidente Milei. Desde el lugar que me tocó, en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina. Bueno, el presidente estaba muy enojado porque la pareja de Giordano, una de las diputadas que integra Hacemos Consenso Federal, había votado algunas cuestiones en contra que no le había gustado. Alejandra Torres. Alejandra Torres. Sí, algunos incisos, que es en esto también de... A mí me llamaba la atención que en la lista de traidores había algunos diputados que por ahí, no sé, no me acuerdo cuántas votaciones hubo, pero 16, más o menos 17, entre artículos e incisos, y había algunos que habían votado a favor de 15 y en contra de 1. Ya eran traidores. Claro, ya eran traidores, como el caso, por ejemplo, de Carolina Píparo, que eso también se supone una ruptura política, porque Carolina Píparo, digo, más allá de que había asumido en la banca con Avanza Libertad hace 2 años, bueno, formaba parte de este interbloque de la Libertad Avanza, y uno imagina que a partir de este tipo de agresiones eso no va a ser así. Es decir, son 2 diputados que la Libertad Avanza pierde dentro de lo que considera el esquema oficialista, y otra diputada más que, además, con todo lo que sucedió con el tema de la presentación del proyecto para derogar el aborto, el presidente también hoy likeó algunos mensajes que iban contra justamente la diputada Rocío Bonacci, que era la que había presentado este proyecto, que es también parte de la Libertad Avanza. Nombrabas a Píparo recién, bueno, una relación que ya venía desgastada, ¿no? Porque desde el momento en el que sonaba su nombre para hacerse cargo del ANSES y después finalmente no asumen ese cargo, ya ahí se empieza a alejar un poco de la línea directa que tenía con Javier Milei, y hoy el presidente le pone like a este mensaje que dice: masiva campaña de likes y comentarios para que renuncie Carolina Píparo. Lanza este usuario de Twitter que parece, no sé si está identificado con alguna persona, en realidad pareciera que no, con la palabra traidora directamente a Píparo, y el presidente le da like, o sea, adhiere a esa campaña para que renuncie Píparo abiertamente. Sí, es curioso porque bueno, rompiste con 2 sectores que estaban dentro de tu gobierno nacional, y después rompes con 3 diputados, 2, que es lo que forma parte del bloque, del mini bloque de Carolina Píparo, y bueno, por lo menos este ataque a Rocío Bonacci, con lo cual, digo, ha sido una semana
que ha sido muy conflictiva para el gobierno en cuanto a su núcleo interno. Me parece que eso es un dato también político a considerar, sobre todo por la proximidad que tenemos de la Asunción. Digo, llevamos apenas 60 días de gobierno y el presidente creo que va a ser el primer presidente que va a llegar a al primer 1 de marzo, digo, con este nivel de conflictividad. Generalmente uno llega al primer 1 de marzo más virtuoso, digo, con un clima de tranquilidad en la que uno tiene margen para accionar y donde uno presenta su programa de gobierno. Ahora incluso hasta queda un poco lejos porque estamos todavía a un mes de que el presidente... Pueden pasar tantas cosas, ¿no? Claro. En un mes. Bueno, y hablaban de renuncia, finalmente se oficializó, veía que la colega Maya Jastrzeblanski publicaba que renunció Guillermo Ferraro, nos habíamos enterado que lo iban a correr a través de un like del presidente Milei a la cuenta de Mendeleev. Nos enterábamos que eso iba a pasar a Economía. Se había pedido licencia por pedido de la Casa Rosada para no tener que ya oficializar al reemplazante. Bueno, parece que se cansó y la licencia pasó a ser directamente renuncia. Esteban y después Matías, ¿cómo vieron este tuit que vamos a compartir ahora del presidente Javier Milei del día de hoy, que es muy extenso? Lo vamos a leer, vamos a hacer un resumen del posteo. Sí, porque es una hoja entera, miren, lo tenemos acá. Tremendo. Ahí lo tenemos, Dani. Bueno, empecemos. Menos mal que se extendió Twitter, ¿no? Porque se puede escribir mucho. Se titula Cambio de reglas y empieza diciendo que el gobierno nacional asumió con la responsabilidad de arreglar 3 problemas fundamentales que sufre nuestro país. Inflación, inseguridad y privilegios de los políticos. Pero lo más picante viene un poco después. Y atrás de todo, en el comunicado, habla de La Rueda, que para los que vieron Game of Thrones... yo no la vi, así que yo tampoco, me van a tener Mati que explicar. La vio, Esteban no la vio, Mati la vio. Sí. Bueno, Iván Jabrowski también hoy lo estuvo contando, tenemos un tuit. Vamos a la tanda, analizan lo que publicó el presidente Javier Milei y por suerte...